los extremos absolutos de una función. Y vamos a comenzar con este ejemplo. La función e a la menos 3x cuadrado, una gaussiana que el lector estudiante que está viendo este material seguramente ha hecho el estudio completo de esta función. Lo que nos proponemos ahora es estudiar los extremos absolutos de esta función en un grupo de intervalos. Como primera medida debemos observar que esta función tiene un extremo relativo, un máximo relativo en el origen, que vale igual a 1, y ese extremo relativo, en este caso máximo, también es absoluto, porque es el pico más alto de todo el dominio. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar los extremos absolutos en intervalos? Primero hay que tener en cuenta el teorema de Weierstrass. Si una función es continua en un cerrado, va a tener extremos absolutos en su recorrido. Por ende, si a mí me piden que determinemos los extremos absolutos en el abierto 0,1 o en el semiabierto 0e, le vamos a responder simplemente que no podemos determinar sus extremos absolutos porque Weierstrass nos permite obtener extremos absolutos si la función es continua pero en un cerrado. En el abierto no va a haber o semiabierto extremos absolutos. Si vamos al cerrado 0,1, en general, cuando tenemos un intervalo que es cerrado, la función esta es continua en todos los reales, por ende es continua en cualquier subconjunto de reales. ¿Qué se hace? Se averiguan los valores extremos en 0, en 1, y si la función tuviera algún punto interior que tuviera un extremo relativo. En este caso, el extremo relativo que tiene seguro es en 0, entonces el máximo absoluto de f en el cerrado 0,1 va a ser el máximo de ¿quién? De f en 0 y de f en 1. Como la función es, para los mayores que 0 es decreciente, resulta que f en 0 es el mayor valor. Se puede observar por la gráfica. Yo ahí hice un cálculo, pero se puede observar que la función es decreciente. Aparte, si se hizo el estudio completo, eso se puede chequear. Entonces, el máximo absoluto de esta función en el cerrado 0,1 es f en 0. Y el mínimo es el mínimo de estos dos valores, que resulta ser f en 1. ¿Qué pasa en el cerrado menos 2, 2? Exactamente el mismo análisis que para el primero. Pero vamos a tener que ver, para averiguar el máximo y el mínimo, el máximo de tres valores. F en 0, f en 2 y f en menos 2. ¿Por qué f en 0? Porque 0 es un punto interior de menos 2, 2 y es donde tenemos un extremo relativo. Entonces, ¿cuál es el mayor valor de estos tres? F en 0. ¿Por qué? Porque la función es par y tanto f en 2 como f en menos 2 tienen el mismo valor, pero son valores que están por debajo de f en 1. Uno podría calcularlo. Resulta entonces que el máximo absoluto es f en 0 y el mínimo absoluto van a ser los valores de, yo acá puse puntos suspensivos para no repetir todo esto, toda esta notación. Los mínimos son 2, f en 2 y f en menos 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en un intervalo donde en el interior no hay ningún extremo relativo? Caso 3, 4. Bueno, el máximo absoluto va a ser el máximo de f en 3 y f en 4. Si observamos la gráfica, a la derecha del origen la función es decreciente. Si 3 es menor que 4, f en 3 va a ser más grande que f en 4. La función es decreciente, por lo tanto, podemos darnos cuenta que f en 3 va a ser el más grande de los dos. Ese va a ser el máximo absoluto en 3, 4. Y f en 4 va a ser el mínimo de los dos. Ese va a ser el mínimo absoluto de f en 3, 4. ¿De acuerdo? Bueno, para los otros ejemplos se opera de forma parecida. Se proponen como ejercicio para el estudiante. Muchas gracias por su atención.